Muchas gracias, Gabriel. El gusto es mío. Gracias a todos por la invitación cordial que me han hecho para estar aquí el día de hoy. Y para mí es un placer poder compartir a lo largo de esta hora toda la temática que justamente comentaste tú. Es muy interesante, la versatilidad de las resinas. Y pues sin más preámbulos, si estás de acuerdo, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar. Y bueno, charla día martes 3 de octubre, algo muy importante. Ya estamos en el último trimestre del año y bueno, acabamos de pasar septiembre, fiestas patrias y bueno, fue algo muy, muy padre, ¿no? Entonces el orgullo de sentirse mexicanos y vamos a arrancar. Entonces, ¿qué vamos a ver a lo largo de este día? Este es nuestro checklist, nuestro temario, fundamentos, análisis, función, materiales, toma de decisiones, tópicos y cerramos. Son las conclusiones. Como pueden ver, es una agenda bastante cargada, por lo cual buscaremos desglosarla de manera analítica para que ustedes se puedan llevar lo mejor de esta charla de una hora. Antes que nada, como bien dijo Gabriel, estamos en la era de la estética y cuando hablamos de estética también es muy importante mencionar la parte olvidada de la odontología, que es la ciencia, es decir, la función. Entonces, el éxito, el fracaso de las restauraciones siempre va acorde a esto, es decir, a la función, ¿ok? Entonces, la función tenemos nosotros que tomarla siempre en cuenta. ¿Y cómo se va a hacer esto? Bueno, lo vamos a ir profundizando de poco en poco. ¿Cómo trabajar? Quiero transmitirles mi filosofía de trabajo y a la vez de vida, que no es mía, viene desde Leonardo da Vinci. La sencillez es la máxima sofisticación, es decir, hacer las cosas de una manera sencilla y fácil. Más pienso esto y más me doy cuenta de que este hombre, Leonardo da Vinci, en realidad fue un genio y entre más fácil hagamos las cosas, mucho mejor nos va a resultar. Tan es así que al día de hoy creo que esta frase es muy acertada. Menos es más. Entonces, ¿a qué voy con esto? Simplemente dedíquense a hacer una cosa bien hecha. No es necesario hacer 1 millón de cosas. Una, especializarse en algo. Si les gusta hacer acrílico, resina, monómero, etcétera, etcétera, pues con eso es suficiente, ¿ok? Entonces, para poner en contexto esta charla que habla acerca de la versatilidad de las resinas, entonces, para hablar, escucho mucha interferencia, muchas voces, si pueden apagar micrófonos o algo, por favor. Entonces, bioemulación. ¿Qué es la bioemulación? La bioemulación, como les decía, para ponerlo en contexto a la charla que estamos viendo, precisamente, ¿qué es? Se trata de sustituir un diente, el tejido que está dañado, con un material semejante, tanto en propiedades mecánicas como estéticas. Entonces, la resina al día de hoy tiene una gran versatilidad precisamente gracias a este concepto de bioemulación. Vean, ¿de dónde viene la bioemulación? Esto es algo precisamente que ha sido ponderado por el doctor Pascal Manet en su libro de restauraciones porcelana de herida, dientes anteriores, método biomimético. Entonces, todos al día de hoy estamos trabajando bajo este concepto biomimético, en el cual precisamente nos da la pauta para saber cómo hacer las nuevas restauraciones. Y bajo esta óptica, bajo este compromiso también, tenemos que entender que la biomimética es la nueva forma, entre comillas, de trabajar. Esto que ven aquí son las actualizaciones y los nuevos libros que han salido a la venta y la verdad los recomiendo mucho porque es el presente y el futuro. Es decir, hay que subirse a este tren porque ya de esta manera es como vamos a volvernos odontólogos de excelencia, haciendo las cosas de una manera más conservadora, ya que está en auge precisamente el concepto de la mínima invasión. ¿Ok? Cuando hablamos de mínima invasión, lo tenemos que conjugar también con los materiales. Y esto es la base o el fundamento a través del cual partimos y arrancamos este proceso, bioemulación. ¿Cómo están conformados los tejidos dentales? Sabemos que tenemos una estructura más dura y externa, que es el esmalte, soportada a su vez por una dentina. Son dos mundos completamente diferentes, el día y la noche. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que precisamente los fracasos que muchas veces se dan en clínica vienen por este motivo. Es decir, tratamos el esmalte y la dentina de la misma manera, aún sabiendo que estructuralmente, incluso químicamente y funcionalmente, son estructuras completamente diferentes. Por ende, a cada una de ellas debe de tener
su propio análisis, su propio comportamiento y su propia manera de ser abordada a la hora de realizar procedimientos operatorios en el día a día. La biomimética, como pueden ver en esta imagen y en esta serie de artículos recopilados, en realidad no es algo nuevo. Se viene haciendo desde el año 2002 y es algo que ha ocasionado una gran revolución en la odontología, así como la entendemos y la hacemos al día de hoy. Tan es así que actualmente estamos en el concepto de la mínima invasión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la justificación o a dónde es, cuál es el punto de partida al que deseo llegar? Bueno, es este, elección de materiales. ¿Cuándo voy a utilizar resina? Básicamente lo que nos dice el profesor Pascal Manet, vas a utilizar una resina cuando estés trabajando en dentina, ya que su módulo elástico es de 14, mientras el de las resinas tiene un valor similar. Por ende, busquemos un material que sea lo más semejante posible en cuestiones de propiedades mecánicas, ¿ok? Entonces, de entrada, ya sé que cuando esté en un posterior, naturalmente la mayoría de las veces optaré por realizar una resina. ¿Qué ocurre con las cerámicas? Las cerámicas serán el material ideal para sustituir un diente cuando el tejido afectado sea el esmalte, ya que su módulo elástico es de 80 gigapascales, mientras el de las cerámicas oscila en valores intermedios entre 60 y 70, ¿ok? Depende de la casa comercial y la marca que nosotros estemos analizando. De tal forma que al día de hoy, bajo este criterio y bajo este contexto, y aquí llegamos al punto clave y al auge de las resinas, tenemos dos enfoques. Enfoque clásico, por decirlo de alguna manera, cuyo presentación ante un caso similar simplemente es coronas. Desafortunadamente aún hay muchos colegas que se resisten al cambio y siguen haciendo coronas. Tengo profesores, gente conocida, que su receta de cocina, 28 coronas diarias. Si fuera su boca, si fueran sus dientes, no creo que estaría muy de acuerdo con ese tipo de filosofía. Sin embargo, bajo la otra perspectiva adhesiva, ya hacemos rehabilitaciones en las cuales tu tejido, el diente, dice gracias porque ya no estás haciendo una agresión tan severa. Podemos, por ejemplo, en este caso, combinar materiales y hacer una sinergia de los mismos. Observen aquí la imagen. Un desgaste, ¿cómo lo soluciona? Técnica sándwich, puedo hacer una carilla palatina y una carilla vestibular, incluso combinando materiales, cerámica con resina sin mayor inconveniente. Y esta parte es muy importante entenderla, ya que la cerámica y la resina no compiten, al contrario, siempre he pensado que se complementan y son la sinergia ideal para poder lograr trabajos que sean beneficiosos para nuestros pacientes. Al fin y al cabo, para eso lo estamos haciendo. Pero antes que nada, hay que entender esta filosofía. Entonces, bajo esta perspectiva, la pregunta del millón es, ¿qué resina voy a utilizar? ¿Por qué las resinas han vuelto tan importantes en nuestro mercado? Bueno, ya lo vimos, precisamente gracias a este nuevo esquema de Pascal Manet, sabemos que hay muchas situaciones en las cuales utilizaremos estos materiales. Naturalmente, no siempre todo lo vamos a solucionar con resinas, pero bajo la óptica de la biomimética, cuando estemos en dentina, este será el material de elección. Entonces, ante un campo tan reñido como son los materiales dentales y en particular modo las resinas, la pregunta del millón que surge espontánea es, ¿cuál es la resina ideal para el día a día? Sobre todo, antes de preguntarme cuál es esa resina ideal, la interrogante correcta sería ¿qué propiedades o qué características debería tener una resina ideal para poder solucionar los desafíos que se nos presentan en el día a día? Bueno, haciendo una reflexión, ¿qué necesito? Una resina que tenga propiedades mecánicas muy buenas para que soporte la carga masticatoria y que sea una resina ante todo universal. ¿Qué significa esto? Una resina hecha tanto para el sector anterior como para el sector posterior y que me brinde a mí también esa confianza de poderla aplicar de manera sencilla, fácil y práctica. Entonces nos referimos a una buena manipulación y sobre todo también a una buena capacidad de pulido de la misma, ¿de acuerdo?
Bajo esta perspectiva, bajo esta premisa y bajo esta introducción, una de las resinas que cumple seguramente este criterio es la Curaray. Ustedes saben que Curaray es una excelente marca que ya tiene mucho camino recorrido a nivel global. De hecho, es líder y referencia también en cuestiones de adhesivos dentales. Entonces, cuando quieran algo de confianza para sus restauraciones, usen tranquilamente y sin mayor problema esta resina que es maravillosa, sobre todo algo en lo personal me ha gustado mucho es la capacidad de camuflajearse con el entorno. Tiene un aspecto mimético muy, muy bueno que me ha dejado sorprendido. Incluso hemos hecho casos de substratos A2 utilizando otro color, A3, y se mimetiza muy bien. Es algo que me ha sorprendido mucho. Claro está, depende mucho del grosor de capa y del espesor con el cual tú la estés aplicando. ¿Qué puedo hacer con las resinas? Esa es una excelente pregunta y creo que la respuesta ante todos ustedes está aquí a la vista. En realidad puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando la domines y aprendas que esto se trata en realidad de una curva de aprendizaje, que es entender el cómo hacerlo para poderlo ejecutar. Más sin embargo, también es importante saber que hay un protocolo de por medio. Un protocolo adhesivo que veremos, una curva de aprendizaje que valga a decir también es parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje y nos va a llevar en última instancia a tratamientos como estos que son muy, muy buenos, muy nobles y sobre todo esta es la mejor parte que quiero que quede bien asentada. Es algo que todos ustedes pueden hacer, ya que estas restauraciones son restauraciones semidirectas. ¿Qué significa esto? Realizamos una parte en el laboratorio y la otra parte en el consultorio. Al día de hoy tengo una frase muy acertada que dice un poco de silicón y un poco de cera pueden hacer maravillas y esto es la prueba de ello. Cuando vean casos como estos, simplemente una vez que se hace el análisis oclusal, se modela en cera, se toman llaves de silicón y ese encerado lo voy a plasmar a la boca de mi paciente para poder obtener estos resultados. Claro, habrá algunos que digan, ¿y qué pasa si se rompe? Porque eso puede llegar a pasar y es completamente normal. Se rompen las cerámicas, se rompen la circonia, entonces sería una mentira decir que las resinas no se rompen. Por supuesto que se rompen y es parte de. Sin embargo, si eso llega a ocurrir, tenemos una llave en silicón transparente que va a ser nuestro candado y nuestro seguro con el cual vamos a reparar tranquilamente estas restauraciones sin mayor inconveniente. Una propiedad que destaca mucho y por la cual me encanta la resina y es parte de su versatilidad es el hecho de crear una situación reversible, es decir, en cualquier momento tenemos esa capacidad de resetear y regresar atrás y sobre todo volver a arreglar algo que en un momento dado pudiese llegar a tener algún problema. Cuando ven este tipo de trabajos, por supuesto, es mucho más cansado, más tardado quizás también que hacer, por ejemplo, coronas, pero siempre piensen eso, ¿quién tengo ante mí? Piensen siempre que es la persona más querida y con eso siempre sabrán qué hacer. Entonces el paciente se va muy contento, muy satisfecho y la mejor parte, que al fin y al cabo es la que más se agradece, el paciente regresa y te recomienda. Esta es la historia de una señora que llegó al consultorio, había ya pasado por varias manos y nos comentó que le habían propuesto hacerse coronas. Ella no estaba muy de acuerdo y afortunadamente acudió con nosotros y solucionamos el caso haciendo estas resinas cuya calidad ustedes mismos pueden ver aquí. El resultado final fue muy bueno y a la fecha la señora está muy, muy contenta con ellas y nosotros aún más. Vean casos como estos del día a día. Entonces las restauraciones que hacemos conllevan precisamente un protocolo que se va a analizar bajo la perspectiva adhesiva, pero también ver la calidad del substrato que tenemos, tomando en consideración también que siempre para tener buena adhesión necesitamos una buena cantidad de esmalte remanente y cuando ven zonas como estas donde ya hay pérdida de soporte en esmalte, simplemente lo vamos a eliminar, más bien a regularizarlo para que de esta manera la estructura que se ponga tenga un buen soporte, ¿ok? Y aquí están viendo lo que podemos hacer precisamente con las resinas, ¿ok? Siempre técnica directa, mejorando tanto la calidad del diente, de la función y sobre todo, que es la parte fundamental, la calidad de vida de nuestros pacientes. Vean, este es un caso también de un paciente que nos llegó, es un
una persona muy exigente, es un paciente colombiano cuya estética para él es lo más importante y optamos por realizarle carillas también después de un buen encerado, una buena maqueta. Quedó muy feliz y nos dio oportunidad de poder presentar este caso también a través de las redes sociales y en la charla que el día de hoy están todos ustedes disfrutando. Entonces, siempre se trata de planear bien los casos, buen encerado, una buena comunicación, un buen protocolo y los resultados van a ser fantásticos, ¿ok? Ahora, vuelvo a remarcar esa pregunta, es decir, ¿qué puedo yo hacer con las resinas? ¿Hasta dónde las puedo llevar? Bueno, esta es una recopilación de 3 artículos muy interesantes que representan un parteaguas en la odontología de la doctora Francesca Bailati de Italia. Y ella lo denomina así, la técnica de los 3 pasos. Es decir, gracias a los procedimientos adhesivos con los cuales contamos al día de hoy, podemos realizar una rehabilitación integral, como bien lo menciona ella, en 3 pasos. Paso número 1, zona frontal, carillas vestibulares. Paso número 2, y esta es la parte interesante, vean, carillas oclusales y patrones de desgastes oclusales muy marcados que ya la gran mayoría de la población presenta. ¿Qué hacemos aquí? Fácil. Acuérdense de esa frase, sencillez es la máxima sofisticación. Entonces procedemos a realizar el encerado de diagnóstico, obtenemos llaves de silicón y por medio de esas llaves de silicón, una vez acondicionada la superficie dental, vamos a boca, colocamos la resina, polimerizamos y ya tenemos el segundo bloque armado. Y en última instancia, carillas palatinas para el sector lingual, como lo pueden ver en esta imagen, ¿ok? De esta forma podemos plasmar lo que dice Francesca Bailat y esto es muy verídico. Tan es así que aquí les presento un artículo que publicamos ya hace un poco de tiempo atrás en la revista de Alta Técnica Dental y simplemente lo único que hicimos fue aplicar los conceptos de la doctora Francesca Bailat y por experiencia propia les puedo decir que sí es cierto, es verídico y funciona. Tan es así que es una práctica rutinaria que realizamos en el día a día en nuestra consulta. Por ende, las resinas para nosotros revisten un rol fundamental a la hora de rehabilitar a nuestros propios pacientes y se vuelve un tema muy, muy bonito porque te permite mucha predictibilidad en los tratamientos que pretende realizar. En esta serie de fotografías e imágenes pueden ver de izquierda hacia derecha cómo fuimos evolucionando con el paciente hasta llegar al resultado final en la última foto, mano derecha en el cuadro inferior. Entonces, se analiza la parte funcional, la parte biológica y sobre todo la parte estructural. Y aquí entra en juego también una cuestión muy importante. Como pueden ver, el nombre del artículo, rehabilitación de arcada completa con técnica por inyección. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué resina utilizamos? Porque luego muchos colegas me dicen, no, es que la resina que uso se me fractura y esa no me queda y esta no tiene el color ideal para lo que estoy haciendo. Entonces, requiere una resina que tenga buenas propiedades mecánicas. Tanto como para las resinas de pasta, también dentro del campo de las resinas fluidas hay una gran variedad. Pero si quieren trabajar a la segura, esta es la resina que les recomiendo. Tan es así que esta es la resina con la cual realizamos el caso que acaban de ver. Una arcada completa la realizamos empleando precisamente la Clearfield, que es una resina fluida, pero sobre todo es una resina de alta gama que está conquistando rápidamente el mercado y esto está pronto dicho. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Vean. Es una resina galardonada por el Dental Advisor en el año 2021, 2022 y el año 2023. Para los que no lo sepan, el Dental Advisor es un poco como la revista Consumidor México. Es un grupo de investigadores que se reúnen y hacen evaluaciones bimestrales de diferentes marcas y productos que hay en el mercado. Por ejemplo, este mes nos toca analizar las resinas fluidas. Vamos a ver cuáles son las mejores y qué creen, sorpresa. Clearfield es precisamente una resina que está en esa categoría y sobre todo un detalle muy importante que quiero que aprecien aquí es una resina universal, es decir, la pueden utilizar tanto para el sector superior, sector inferior, pero sobre todo sector frontal y sector posterior, ¿ok? Esa es la parte que en realidad llena el ojo, tiene una muy buena manipulación y un alto brillo. De hecho, esta es la resina con la cual trabajamos en el día a día y nos da la seguridad de poder hacer buenos tratamientos. Retomando el punto también, como les dije, hacer sinergia de materiales. ¿Uso resina fluida o uso resina de pasta? Usen las dos, hagan sinergia y mejoren las propiedades. Juntas
separadas son buenas, pero juntas son aún mejor y lo veremos a continuación. Vean este caso, la estética en el día a día y esto de los márgenes inferiores siempre lo llamo un área de oportunidad. Un área de oportunidad, ¿por qué? Porque muchas veces son casos que pasan desapercibidos. El paciente tiene desgastes, se ve en el diente cómo está destruido y no le damos la importancia que amerita o muchas veces lo dejamos ahí. Entonces, esto se ha vuelto un poco, entre comillas, como la especialidad de la casa. Es decir, siempre los márgenes inferiores, rehabilitarlos porque también a nivel funcional van a representar nuestra guía y nuestro punto de partida para una rehabilitación integral. Sector frontal, sector 1, aquí lo vemos, y vamos a rehabilitarlo. Entonces, ¿cómo procedemos en este caso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reitero lo dicho previamente, simplemente hacer restauraciones semi-directas. Entonces, ¿cómo procedemos? Tomamos una impresión y esa impresión se va al laboratorio. Aquí la están viendo. Y de esta manera obtenemos el modelo de nuestra paciente. En este caso, una vez que lo hacemos, procedemos al encerado de diagnóstico y aquí lo están viendo. Este es nuestro encerado y esto es lo que se pretende llevar a la boca del paciente. Por ende, ¿qué procedemos o cuál es el siguiente paso a realizar? Bueno, una llave en silicón transparente nuevamente con la cual transportaremos ese encerado a la boca de nuestro paciente, ¿ok? También esta parte es clave para poder llegar a resultados que sean predecibles. El encerado lo pueden hacer tranquilamente ustedes o en un momento dado lo mandan también al laboratorio, pero se los digo con toda confianza, no tengan miedo de equivocarse, empiecen con sus casitos de poco en poco y verán cómo van tomando cada vez más dominio de la técnica, van aprendiendo y sobre todo se van a llevar muchas satisfacciones, porque precisamente de eso se trata, de poder hacer restauraciones y rehabilitaciones que ayuden a mejorar tanto la estética, pero sobre todo como la función y en última instancia la calidad de vida de nuestros pacientes. Nos vamos a boca y retomando un poco el punto de la biomimética, al día de hoy es imprescindible bajo los protocolos adhesivos también que nos marca la literatura trabajar bajo aislamiento absoluto. Entonces, bajo aislamiento requerimos el dique de hule y dique de hule actualmente Nicton acaba de lanzar al mercado este nuevo que es el dique de hule sintético. Es una maravilla. Si ya usaban Nicton, saben que es muy bueno porque se imaginan solito. Este es aún mejor. Pruébenlo y se acordarán de mí. Me encanta, sobre todo en esta fotografía se alcanza a apreciar la textura, cómo las gotas de agua quedan ahí suspendidas. Wow, es una cosa impresionante. Tienen que probarlo. Yo la primera vez que lo probé me sorprendió, de verdad. Antes usaba algunas otras marcas de repente que vas al depo y no encuentras, pero este se ha vuelto mi favorito y no tenemos mucho usándolo, créanme. Entonces, una justificación por la cual también hay que utilizar el dique de hule lo marca precisamente el doctor José Cedillo Valencia y aquí lo dice en su artículo de Robbie, efecto en la adhesión al esmalte por contaminación. La contaminación, sobre todo por humedad, es algo muy propio que siempre se va a dar, sobre todo en el sector inferior y a nivel de dientes posteriores, ya que esto representa una alberca. Entonces hay que ver la manera de poderlo evitar. El aislamiento también es algo imprescindible y creo que junto a un buen adhesivo y una buena resina crean el triángulo perfecto para hacer odontología restauradora adhesiva de excelencia. ¿Ok? Cuando estamos haciendo estos procedimientos también es importante eliminar lo que les dije previamente, es decir, el esmalte sin soporte para optimizar nuestra adhesión. ¿Cómo voy a hacer esto? Fácil. Simplemente con un disquito Soflex pulo todas estas aristas para mejorar la capacidad de unión de nuestra resina y de esta manera tener algo que en realidad funcione y me dé a mí la confianza de hacer una restauración que perdure a lo largo del tiempo. Después de ello, ¿qué sigue? Hacemos la descontaminación del substrato. Para hacerlo hay muchas herramientas, pero a mí en lo particular me gusta mucho usar un poco de policril, pongo un poquito de agua, lo mezclo y con un cepillito de profilaxis vamos a limpiar bien toda esa superficie para eliminar el biofilm y proceder al protocolo adhesivo. Entonces, como se pueden dar cuenta desde esta imagen, todo lo estamos haciendo de una manera sencilla, que es la finalidad de la charla, transmitirle algo que ustedes puedan plasmar de manera
fácil y repetible. Cuando llegamos a una técnica, precisamente ese es el significado de una técnica, es decir, poderlo replicar de manera constante para llegar siempre al mismo resultado. Llave en silicón. La llave en silicón también, sobre todo el silicón transparente, se ha vuelto una herramienta imprescindible en este tipo de procedimientos. No es lo mismo, porque estoy seguro que lo pueden hacer y les va a quedar muy bien hacerlo a mano alzada, hacerlo ya con una llave en la cual esté toda la información. Aquí tienes el control de la oclusión, el tamaño, la forma, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pruebas esta llave, aquí entienden la importancia de poner por comodidad, seguramente, estas marquitas con el plumón para saber que coincida y en todo momento tienen una seguridad de que cuando la coloquen está asentando en la posición correcta. Simplemente esa es la finalidad de colocar estas pequeñas marcas, ¿ok? Procedemos al aislamiento utilizando un poco de cinta teflón y comenzaremos con este diente, precisamente porque el tiempo apremia y es una conferencia algo cargada y quiero que vean otros temas, veremos nada más cómo se hace eso y de ahí ustedes tomarán la pauta para poderlo ir desarrollar y hacer todo lo demás. Entonces aquí vean, el diente, esta es la parte que se le va a agregar, margen incisal y una parte también del tercio, ¿ok? Entonces, entramos a un nuevo mundo que es la adhesión. La adhesión es un mundo maravilloso y al respecto hay maestros que han pasado por aquí y han hablado maravillas de este tema, por lo cual creo que tenemos que decir simplemente lo que es y lo que les vaya a servir de gran utilidad para mayor profundidad y mayor información. Seguramente encontrarán mucha literatura al respecto, pero vamos en este momento a sumergirnos un poco en este fantástico mundo y entender también cómo ha ido evolucionando todo este concepto. También una cosa clave, yo soy una persona muy compartida. Si alguien de repente requiere algún artículo, los que está viendo aquí, con mucho gusto me escribe y se los mando sin mayor inconveniente. De hecho, esto que ven es uno que precisamente escribimos en la revista de Alta Técnica Dental hace poco, lo acabamos de publicar en agosto junto a mi esposa, con la cual tengo el gran placer y honor de poder trabajar. Y mencionamos precisamente todos los protocolos adhesivos que se deben de llevar a cabo en una cuestión de cementación. ¿Ok? Seguramente a lo largo de la historia ha ido evolucionando de una manera increíble todo esto y hoy en día ya hacemos nuestros procedimientos de manera rutinaria y estamos en la octava generación. Hablando de octava generación, también aquí ha habido una evolución en materiales dentales y uno de los adhesivos mayormente reconocidos actualmente que representa también la evolución del Clearfield es el Quick. Entonces, ¿por qué Quick? Todo es más rápido, más sencillo, cada vez disminuimos pasos, optimizamos tiempos, todo en beneficio de nuestro paciente. Entonces, este es el adhesivo que usamos de manera rutinaria junto al Clearfield y le recomiendo mucho en su práctica diaria, ¿ok? ¿Cómo se hace esto? Vean, esta resina que ven aquí es la Clearfield en pasta, pero la combino precisamente con una resina fluida. Pongo abajo pasta, arriba pongo fluida, lo llevo a la boca, colocamos la llave, asentamos y listo. Ese es el resultado que pueden ustedes obtener. Se ve sencillo porque se ve sencillo y créanme, no es complicado. Simplemente se trata de practicarlo 2, 3 veces y lo dominan, ¿ok? Vean, ahí está. Lo llevamos y listo, ¿ok? Retiramos y ya está. La clave es entenderlo. Y así nos vamos con todos los demás. Vean, aquí a detalle lo están viendo y es como tenemos que proceder, ¿ok? Otro caso, vean, el día a día. Desafortunadamente a veces las preparaciones dentales no quedan bien y es un gran problema. Esta es una paciente que la habían tratado, pero le quitaron una corona y el muñón lo dejaron como lo están viendo en la imagen. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, versatilidad de las resinas, enderezar, por decirlo de alguna manera, el muñón. ¿Cómo se hace esto? Tomamos una impresión y nos vamos al laboratorio. Aquí la tienen. Aquí están viendo la impresión. ¿Qué vamos a hacer a esto? Con esto, como les dije, un poco de cera y un poco de silicón hacen maravillas. Entonces aquí me remito a las pruebas y verán cómo esto es verídico. Vean la posición, incluso aquí se veía el fresazo, los fresazos que le dieron a este diente.
Entonces, aquí lo están viendo, otro artículo publicado en Alta Técnica para la irisación del muñón, que es una gran herramienta y una gran técnica para poderlo hacer de una manera más sencilla. Encero mi muñón y le regreso la parte estructural que perdió. Una vez que hicimos eso, ya tengo el muñón bien paralelizado y ahora sí, tomo una llave nuevamente en silicón transparente y me voy a boca. Aquí en boca lo estamos viendo ya bajo aislamiento, siempre debe ser así. Al inicio se batalla, pero con estos diques de hule de Nicton, créanme que es mucho más sencillo el aislamiento, ¿ok? Entonces utilizamos nuevamente la resina, la Clearfield, colocamos, yo le pongo esta vez vestibular simplemente por una cuestión práctica y que me haga el trabajo más sencillo. No me estoy perdiendo cómo va, cómo va. Quizás cuando pongan su llave probablemente tengan que cortar un poco el margen, eso es completamente normal. Sin embargo, una vez que la data solita queda. Y colocamos el Clearfield Universal Bond, que es la otra alternativa que tenemos. Hacemos nuestro proceso adhesivo, son 10 segundos, polimerizamos y listo. Colocamos la llave, vean cómo la misma presión que ejercemos sobre la misma hace que esta resina baja cubra bien toda la superficie. Polimerizamos naturalmente, también es importante hablar de esta cuestión, tener una lámpara que tenga la suficiente potencia para alcanzar el nivel de conversión óptima y de esta manera obtener una restauración perdurable a lo largo del tiempo. Y ahí está, ese es el resultado. Observen cuánto me hubiese tardado yo hacerlo a mano alzada y quién me garantizaría también que el muñón quedase derechito. Esta es una manera óptima de poderlo hacer más fácil, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, sencillez. La sencillez es la máxima sofisticación y cada vez que trabajamos siempre es bueno recordar esa frase. Hemos visto la versatilidad del sector anterior. ¿Qué ocurre con el sector posterior? Bueno, hay un artículo ya de vieja fecha de Pascal Manet que dice, si pregunta más bien qué hace retórica. ¿La resina representa en la era postamalgama? ¿Ustedes qué dicen? Pues bajo el concepto y el preludio que hemos visto, la respuesta es sí. Normalmente, al día de hoy, cuando quitamos una amalgama, desafortunadamente muchas veces nos encontramos esto. Tan es así, fracturas que se ha vuelto algo conocido como el síndrome del diente fisurado. Son situaciones también a veces complicadas de poder diagnosticar, porque a pesar de la reducción de la fractura, el paciente a veces muerde y le sigue molestando, le da lata y no sabemos hasta dónde está, hasta tomar radiografías. Pero esto es algo que ocurre muy a menudo con las resinas, con las amalgamas. A la hora de quitar la amalgama, encuentras dos cosas. Casi siempre hay una fractura de por medio y una base de óxido de zinc. Entonces, vean, sector posterior. El sector posterior lo vamos a trabajar igual que el sector anterior mediante restauración semidirectas o el uso de las incrustaciones de resina, ¿ok? Cuando hablamos del sector posterior tenemos las amalgamas y resinas, situaciones como estas que vemos en el día a día. Entonces, bajo aislamiento absoluto podemos llegar también a hacer restauraciones, yo las llamo biomiméticas o invisibles, que pasen desapercibidas y creo que esto es algo muy satisfactorio. De hecho, una interrogante muy grande que les quiero plantear es la siguiente: ¿qué es más fácil, realizar en posterior una corona o una incrustación? Bueno, ahorita en la sesión de preguntas y respuestas lo podemos ver. Incluso a título personal, ya casi no hago coronas, casi el sector posterior lo rehabilito con pura incrustación. Es difícil, sí, y es una curva de aprendizaje muy grande y los dolores de cabeza al inicio, a mí en lo personal siempre fueron los puntos de contacto hasta que después de muchos fracasos y errores entendimos cómo resolver los problemas, pero de eso se trata, de aprender. Entonces, vean, sector posterior, resinas en el día a día para las cavidades, detectando bien siempre cómo va esto. Y bueno, ahí vamos, ¿ok? El dique de hule. El dique de hule se ha vuelto, como los dije previamente, y aquí reitero a través de otros artículos, no es un capricho, es una necesidad. Una necesidad porque bajo los procedimientos adhesivos que se emplean en el día a día, necesitamos precisamente tener una barrera que nos proteja
pues de toda la contaminación cruzada que hay, y en época de pandemia, coronavirus que vivimos, se volvió un factor imprescindible, y creo que al día de hoy hacer una operatoria dental sin el uso de dique de hule es algo impensable. Vean, estos son los casos más retadores que tenemos en nuestro día a día cuando se nos presentan pacientes de este tipo que nos dicen, no, es que ya fui a varios y me querían hacer coronas, y luego quitas y no sabes qué te vas a encontrar abajo. Entonces, ¿cómo lo podríamos resolver? ¿Qué haríamos? Incrustaciones, perfecto, pero ¿de qué tamaño y de qué índole? ¿Cuánto abarcaría la superficie? ¿Sería el mismo diseño cavitario? Necesitamos hacer un análisis estructural. Entonces siempre digo que nosotros odontólogos somos un poco como arquitectos, tenemos que ir planeando y diseñando cada preparación acorde a las necesidades que recibirán ese diente o esa cavidad, ¿ok? Entonces, 4 incrustaciones pueden sufrir un diseño completamente distinto la una de la otra en función de lo que se vaya a rehabilitar. Entonces, la configuración cavitaria va mucho de la mano acorde a lo que vas a hacer, y eso está muy comprobado por la literatura y es parte del proceso, ¿ok? Entonces, vean, durante todo este procedimiento, nosotros podemos ir haciendo las restauraciones, las incrustaciones, háganlas ustedes mismos. Hay ya todo un protocolo asentado en la literatura que te permite a ti facilitarte la tarea y te va a mencionar cómo cementarlas, llevarlas a boca y en última instancia hacer un tratamiento que sea eficaz como el que están viendo en estas imágenes. El protocolo también que me indica, y esto es por mayor comodidad, siempre nos vamos de atrás hacia adelante. Empezamos segundo molar, primer molar, segundo y primer premolar. Esto con la finalidad de despejar el área operatoria y tener un campo de visualización mucho más amplio que nos permita poder ver el entorno todo a detalle como debe de ser, ¿ok? Entonces, son procedimientos que realizamos en el día a día y representan la cerecita en el pastel, es decir, nos permite trabajar sector anterior, nos permite trabajar el sector posterior, y la mejor parte, todo es predecible. Desde que empezamos hasta que finalizamos, sabemos ya hacia dónde nos estamos dirigiendo y cuál va a ser nuestra meta final. De eso se trata. El protocolo adhesivo también que nos marca la literatura depende mucho si estamos en el campo de la resina, que es el tema del día de hoy, o en su defecto estamos haciendo cerámica. En el caso de la resina, como lo pueden ver ahí, también la superficie debe recibir un acondicionamiento previo, abrasión, colocar el silano, nuestra luz y en caso de cerámica, ácido hidrofluorídrico, etcétera, etcétera, ¿ok? Vean, esto es el resultado final que podemos alcanzar con las restauraciones, ¿ok? Desde cómo empezamos hasta dónde terminamos, y lleva mucha satisfacción. Entonces, sí es algo que podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que vean cómo estas restauraciones las hicimos nosotros, toda la parte clínica, la parte de laboratorio, lo conjugamos, y esto representa una armonía perfecta para poder alcanzar este tipo de procedimientos en el día a día, ¿ok? Créame, es una satisfacción enorme hacer todo, tanto lo clínico como lo del laboratorio. Te ofrece una gama más amplia, un campo mayor de visualización que te permite a ti hacer una retroalimentación activa de tus errores y, ¿por qué no? Hay que decirlo, seguir aprendiendo, porque de eso se trata. Es una curva de aprendizaje infinita. El que dice que ya lo sabe todo, pues ya ahí se quedó, ¿ok? Seguimos aprendiendo y este es el resultado final. La paciente también en este caso quedó muy contento, y sus dientes, sus estructuras anatómicas bajo el concepto de la biomimética terminaron diciendo gracias, gracias. ¿Por qué? Porque no terminamos haciendo coronas, y eso es, como lo dice justamente el profesor Pascal Manet, bajo tu arsenal de opciones debe de ser la última de tus alternativas. Por ende, ya llegando a las conclusiones de esta charla, quiero hacer de manifiesto lo siguiente. Me quedo con 6 que son fundamentales. Hemos hablado de resinas, pero bajo el concepto de la biomimética, y la biomimética dental representa al día de hoy, creo que el presente, sobre todo el futuro de la odontología.
Hay que imitar la naturaleza con los mejores resultados, no solamente desde un punto de vista estético, sino sobre todo, y esta es la parte olvidada y es la parte que quiero reiterar y remarcar, la función. Las ventajas de los materiales biomiméticos, ya lo hemos hablado abundantemente. Si estamos en dentina, utilizar resina. Si estamos en esmalte, utilizar una cerámica. Beneficios propios que esto conlleva tanto para el paciente como para nuestra práctica dental, restauraciones más conservadoras, menos agresivas y la preservación del tejido dental, reduciendo así el costo biológico del mismo. Desafíos y oportunidades futuras, por supuesto, ya que hacer odontología biomimética no te puedes improvisar. Es un desafío grande porque hay mucho que aprender. Seguramente a lo largo de la trayectoria habrá muchos fracasos, pero esos mismos fracasos representarán oportunidades para el futuro. Y en última instancia, el llamado a la acción, que al fin y al cabo es lo que todos están haciendo al día de hoy, conectándose y haciéndonos el favor de compartir un poco de su valioso tiempo a través de esta charla. ¿Ok? Por último, si me lo permiten, creo que un tema trillado, estaba hablando hace rato con Gabriel, cómo está el clima allá en Guadalajara, y me decía que también por allá hace calor, y creo que nosotros como odontólogos, o por lo menos los que tenemos la oportunidad, la gran suerte de poder estar aquí y compartir charlas, antes que científicos somos comunicadores. Entonces, un canal muy importante que quiero aprovechar para la difusión de este mensaje es el siguiente: cuidemos nuestro planeta, porque la deforestación, el cambio climático, todo lo que está pasando en realidad es algo verídico que está ahí, y tenemos aún tiempo. Dios es grande y nos ha permitido aún tener un poco de tiempo para poder solucionar esto, y esto es un problema que nos afecta en realidad a todos. Entonces, parte de la trascendencia, parte de dejar huella, no es solo destacar en tu área, sino también como ser humano. Eso es lo más importante, ¿ok? Entonces, acuérdense de esto: la mayor amenaza para nuestro planeta es creer que alguien más lo va a salvar. En realidad depende de solamente de nosotros, ¿ok? Entonces, señores, estamos llegando ahora sí al final de esta charla. Ha sido para mí un privilegio, un gran gusto, y quédense con esto, es decir, hagan cosas diferentes, atrévanse a dar ese brinco y a ser los líderes, ¿ok?